En el vasto universo de la ficción, los virus y las infecciones han sido recurrentes como catalizadores de historias apocalípticas, científicas y de terror, desde epidemias que amenazan la supervivencia de la humanidad hasta mutaciones genéticas que desencadenan monstruosidades. La exploración de virus ficticios nos lleva a mundos donde los límites de la ciencia y la imaginación se fusionan. En este video exploraremos cómo estos virus ficticios han capturado nuestra imaginación y han plasmado nuestros temores más profundos sobre la fragilidad de la humanidad frente a lo desconocido. Te habla tu servidor Sid, ponte cómodo, que ya empezamos. Empezamos fuerte. El Rage Virus es un virus del ébola mutante, creado en el Centro de Investigación de Primates de Cambridge. El propósito real fue crear un antídoto que curara la furia del ser humano, después de los ataques terroristas que tuvieron lugar un día antes de la infección. Para ello, Clive modificó el genoma del virus ébola. Días después de que se modificara, el virus mutó, teniendo un efecto revertido, y en lugar de anular la violencia, la aumentaba hasta niveles excesivamente altos. Los infectados son las personas que se infectaron con este virus y que están sumidas en un estado de furia psicótica incontrolable. Su fuerza física y resistencia serán las mismas que tenían antes de la infección, pero su determinación por atacar hará que no cesen en su intento hasta quedar completamente agotados o hasta que pierdan la vista de su víctima. Son capaces de distinguir entre personas infectadas y no infectadas, atacando únicamente a los segundos. Esta capacidad, según lo revelado en 28 Days Later, The Aftermath, se debe al olfato. Los infectados serían capaces de notar la diferencia del olor entre ellos y las personas no infectadas. Por ejemplo, existen ciertos olores como el shampoo, desodorantes y perfumes que parecen atraerles especialmente. Al atrapar a su presa normalmente lo atacan con violencia, incluso pudiéndose ver en alguna ocasión que golpean a sus víctimas. No son capaces de alimentarse a sí mismos, aunque sí beben cuando tienen ocasión. Así que el sujeto infectado termina muriendo de hambre cuando se le acaben las reservas de su organismo, aproximadamente entre 20 días y un mes, límite máximo de la resistencia de un ser humano sin comer. Después de que las personas fuesen infectadas, se producirá su muerte por inanición. Presumiblemente los días anteriores a su muerte estaría demasiado débil para moverse o atacar personas sanas. En cuanto a si sienten dolor, es probable que así sea, ya que cuando son quemados se les oye gritar. Cuando el infectado que está encadenado trata de atacar a Jim y al correr y ahorcarse con la cadena, este hace un gesto de dolor y sufre de asfixia. El virus provoca una ira extrema e incontrolable en el sistema nervioso, la misma que produce el virus de la rabia canina, salvo que este afecta únicamente a los primates. Se cree que un animal que no sea de esta especie es inmune a la infección. Se transmite de diversos modos, como mordidas, un beso y a través de los fluidos corporales como la sangre y la saliva. El virus se multiplica muy rápidamente una vez ha entrado en el sistema del huésped, lo cual hace que su periodo de incubación dure menos de un minuto. Los primeros síntomas que experimenta el sujeto son ansiedad y dolor, seguido de gruñidos después de los primeros 10 segundos. Empezará a golpear salvajemente lo que tenga enfrente. Los siguientes síntomas que suceden a los 20 segundos son vómitos de sangre y en grandes cantidades, un efecto derivado de la fiebre hemorrágica que produce el ébola. Los ojos comienzan a sangrar y la iris de ambos se torna roja. El sujeto también experimenta violentos espasmos cuando el virus se propaga por las células. Hasta ahora no se ha creado ninguna cura o anticuerpo para combatir el virus de la rabia. Los necromorfos son los principales antagonistas de la saga Dead Space. Esta especie en un principio se trataba de los cadáveres de la tripulación de la USG Ishimura, reanimados y mutados por una infección extraterrestre recombinante. Sin embargo, esta infección afecta en toda forma a vida inteligente que haya muerto. Estas criaturas son extremadamente agresivas y tratarán de matar a cualquiera que no esté infectado. El único propósito de los necromorfos es matar a todo organismo viviente que no esté infectado, para, de esta forma, disponer de más cadáveres para infectar. En ocasiones devorar y así propagar la infección. Hay quienes creen que son heraldos de la ascensión de la humanidad.
pero en un nivel más práctico son el resultado extremadamente peligroso de la exposición y manipulación de tecnología, presumiblemente alienígena. Estas criaturas están formadas por una combinación de tejido humano infectado y elementos tecnológicos, lo que les confiere una apariencia espeluznante y una capacidad para adaptarse y regenerarse. Los necromorfos exhiben una brutalidad despiadada y una agresividad implacable hacia cualquier ser vivo que encuentren, lo que los convierte en un enemigo formidable y temible dentro del contexto del juego. Además de su aspecto físico, los necromorfos también poseen una conexión emocional y psicológica con los jugadores. Su presencia constante y sus ataques sorpresa generan una sensación de paranoia y ansiedad, sumergiendo al jugador en un estado de terror constante, mientras navegan por los oscuros y claustrofóbicos escenarios del juego. Los necromorfos fueron concebidos por el equipo de desarrollo de Visceral Games para el videojuego Dead Space, lanzado en el 2008. Como un dato curioso, los desarrolladores de este juego tuvieron que ver fotos de víctimas de accidentes de auto para diseñar a estas criaturas, algo que no te recomendaría buscar en Google. Si alguna vez logras ver a una luna hermana orbitando cerca de su sistema solar, amigo, puedes darte por muerto. La gripe verde o Green Flu es el nombre que se le dio al brote infeccioso que da inicio a la saga Left 4 Dead. No se sabe su origen, se especula que fue producto de la seda o una mutación de un virus actual, y aunque tenga ciertos parecidos con la rabia, no es rabia. No está claro cómo es que se propaga la infección. No existe una aclaración oficial hasta el momento, siendo las siguientes solo posibles causas de transmisión. Algunos datos proporcionados por los mismos juegos hacen pensar que se propaga por el aire y que es un virus, pudiendo esparcirse de la misma manera que una gripe común, como estornudos, saliva, etc. Otras teorías proponen que la transmisión de la infección es por los infectados especiales como el Boomer, Speeder y Smoker. El virus se transmite por el vómito, saliva y humo respectivamente, siendo estos la causa de su propagación. Al haber contacto con un infectado como un golpe recibido por uno, es probable que se transmita, siendo esta la razón por la cual los infectados golpean a los supervivientes, intentando contagiarlos. Los protagonistas del primer y segundo juego, a pesar de ser infectados, tienen una inmunidad biológica que les impide perder la razón como los infectados comunes. A estos se les llama carriers o portadores. Sin embargo, siguen siendo atacados por los infectados y son una fuente de transmisión del virus, lo que da a entender dos cosas. El virus se transmite por aire y se comporta como una gripe común, o bien se transmite por contacto físico con un infectado. Durante los eventos del primer y segundo juego, se deja ver que apenas han pasado 2 semanas desde el primer brote, dejando la imaginación que muy posiblemente esta infección se haya logrado propagar al menos a países vecinos como Canadá y México. Además de que debido al gran número de contagios, el ejército no busca rescatar a la población civil, sino solamente a portadores. Esto con la intención de realizar experimentos para obtener una cura o variante para convertir a todos en portadores y evitar más la propagación. Esto desde luego provocaría histeria masiva entre el público general, quienes en desesperación intentarían saltar las vallas de seguridad, y los militares terminaron por dispararles. Esto se puede encontrar más a fondo en la campaña de The Parish. ¿Saben? Yo soy un gran fan de Star Wars, y cuando me enteré que en este universo existían los zombies, simplemente quedé alucinado. El proyecto de armas biológicas imperiales I-71A, conocido como la enfermedad, era un agente viral infeccioso creado mediante los poderes de la alquimia Sith que atacaba el tejido biológico y transformaba a sus víctimas en monstruosidades no muertas. La enfermedad fue creada originalmente por el Lord Sith Darth Vader en Oda Ser Faustin, en algún momento antes del 4645 o antes de la batalla de Yavin, y tenía como objetivo otorgar la inmortalidad a su creador. Los experimentos iniciales de Vader fracasaron y el Lord Sith fue víctima de su creación. Más de 1000 años después, durante el periodo de agitación que siguió a la Gran Guerra Galáctica, el Lord Sith Darth Scabrous intentó recrear la enfermedad de Vader con la esperanza de tener éxito donde su predecesor había fracasado. Scabrous tampoco logró crear el camino hacia la inmortalidad, y, en el proceso, desató el virus sobre los estudiantes y el personal desprevenidos de la Academia Sith Oda Ser Faustin.
En poco tiempo, todos los acólitos y maestros Sith del planeta murieron y nacieron de nuevo como monstruosidades caníbales motivadas únicamente por el deseo de comer. El conocimiento de la enfermedad, como se la conoció durante el brote de Oda Ser-Faustin, sobrevivió varios milenios y finalmente cayó en manos del Lord Sith Darth Vader, comandante supremo durante el reinado del Imperio Galáctico, alrededor del 1 antes de la batalla de Yavin. Vader encargó un equipo científico de la División de Armas Biológicas Imperial a bordo del destructor estelar clase Imperial Vector para rediseñar el virus y contenerlo en un arma que pudiera usarse para promover los intereses imperiales. Operando en secreto, los científicos recrearon la enfermedad bajo el nombre clave Blackwing y la preparación para su despliegue. Sin embargo, ese año un accidente a bordo del Vector desató la enfermedad una vez más, convirtiendo a casi todo el personal a bordo del barco en salvajes no muy diferentes a los de Oda Ser-Faustin. Los infectados tomaron el control de la nave y la usaron para paralizar la barcaza prisión Imperial Port, obligando así a los ocupantes de la barcaza a entrar en el destructor estelar y convertirse en presas de la enfermedad. La enfermedad fue creada mediante la alquimia Sith, como mencioné anteriormente, y activada por la orquídea Murakami, una flor negra altamente sensible a la fuerza. Las víctimas de la plaga sufrieron numerosos efectos secundarios extremadamente dolorosos antes de morir y se convirtieron en monstruosidades sin sentido post-mortem. El virus era totalmente consciente de sí mismo y utilizaba a los muertos vivientes para propagar el patógeno y transformar o devorar a cualquiera que evitara la infección. Debido a la velocidad extremadamente rápida de transmisión y la dificultad de aislamiento, el tratamiento exitoso de la enfermedad fue raro, aunque se podía evitar que uno contrajera el virus inyectando un antivirus por vía intravenosa. Aquellos que ya estaban infectados tenían pocas probabilidades de sobrevivir. El líquido que se coagulaba dentro de los cuerpos de los infectados y transportaba el virus por toda su anatomía tenía muchas similitudes con la entidad conocida como Imnagal, lo que llevó a algunos a creer que los dos estaban relacionados de alguna manera. Si te gustaría que hable más a fondo de este virus en un próximo video, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. La infección cerebral Cordyceps es una infección fúngica parasitaria que ha devastado a la humanidad en el universo de The Last of Us. Una cepa mutada del hongo Cordyceps comenzó a propagarse en los Estados Unidos a fines de septiembre del año 2013. El Cordyceps se originó en América del Sur y llegó a los humanos a través de cultivos infectados. El periódico local de Joel y Sarah Miller en Austin, Texas, informó sobre la infección y declaró en la portada de la edición del 26 de septiembre aumento del ingreso en los hospitales del área, aumento del 300% debido a la infección misteriosa. Seguido del artículo de la FDA, amplía la lista de cultivos contaminados y se anticipan retiros masivos. El hongo crece mientras el huésped aún está vivo, y los huéspedes pasan por 4 etapas de infección. La etapa 1 comienza dentro de los 2 días posteriores a la infección, que el huésped pierde su función cerebral superior y con ella su humanidad, lo que los vuelve hiperagresivos e incapaces de razonar o pensar racionalmente. En 2 semanas, el huésped ingresa en la etapa 2 de la infección, en la que el hongo comienza a alterar su vista como resultado del crecimiento progresivo de hongos sobre la cabeza y la corrupción de su corteza visual. Después de un año de infección, la infección entra en la etapa 3, dejándoles cicatrices en la cara y cegándolos completamente, lo que provocó que desarrollaran una forma primitiva de ecolocalización para compensar esto. En casos muy raros, si el anfitrión sobrevive durante más de una década, alcanza la etapa 4. Desarrollan placas fúngicas endurecidas sobre la mayor parte de su cuerpo. Cuando el hongo mata al huésped, el cuerpo del huésped desarrolla proyecciones fúngicas similares a tallos que liberan esporas infecciosas. La infección también se puede propagar a través de mordeduras de huéspedes vivos. Los huéspedes solo pueden infectarse mientras están vivos, ya que el hongo no puede infectar cadáveres debido a su naturaleza parasitaria, aunque los muertos infectados pueden liberar esporas independientemente de la etapa. La infección parece incapaz de propagarse en áreas al aire libre como el campo, aunque algunas de estas, como Lincoln y un vecindario suburbano en Pittsburgh, poseen una alta población de infectados. La infección prospera principalmente en áreas subterráneas o cerradas que las personas suelen evitar, especialmente en alcantarillas, túneles subterráneos y algunos edificios. Es hora de tomar el mando de la PlayStation y jugar unas cuantas partidas.
Do not waste my time with talk. There is much talk, and I have listened through rock and metal and time. Now I shall talk, and you shall listen. El Flood es un organismo parasitario, creado hace más de 10 millones de años aparentemente por los precursores. Sobrevive al consumir formas de vida conscientes con biomasa corporal suficiente. El Flood fue capaz de consumir gran parte de la vida en la galaxia, incluyendo a los Forerunners durante la guerra Forerunner-Flood. El Flood fue la razón de la construcción de los anillos de Halo durante la guerra Forerunner-Flood, como un último esfuerzo para preservar toda la vida de la galaxia. Al agotar todas las posibilidades estratégicas, los Forerunners dispararon los Halos, acabando con el mismo brote. El Flood está en una etapa poco peligrosa en ausencia de un Gravemind. Crece de la habilidad de crear formas de vida, como formas puras por sí solo, por lo que depende de otras formas de vida. A esta etapa se le conoce como etapa silvestre. Un Gravemind es una fusión pura de células vivas Flood y un sistema neural de una o más formas de vida conscientes. El control en la etapa silvestre es de forma individual, pero una vez iniciada la etapa coordinada, el control pasa a ser de la Gravemind. Aunque no hay información de ningún experimento controlado, información reunida en el campo de batalla sugiere que si un grupo Flood es separado de la influencia del Gravemind, este retrocederá a la etapa silvestre, o posiblemente también podrían ser influenciados por otro Gravemind, ya que todos son muy similares y siguen el mismo propósito. El Bestiarium señala que la sociedad Flood se asemeja a una utopía con la idea de que no hay pobreza, enfermedad o crimen, y todos trabajan juntos para un mismo objetivo. Pero que es una lástima que ese objetivo sea la aniquilación de toda la vida inteligente. El modo de desarrollo del Flood se divide en 3 etapas. La etapa silvestre, vista en Halo Combat Evolved, en la que, como se ha dicho, en el estado más salvaje del parásito y su única función es conseguir biomasa suficiente para alcanzar el siguiente nivel. La etapa coordinada, vista en Halo 2, en la que consigue desarrollar un Gravemind que los controlase más estratégicamente, además que también darle herramientas para conseguir su siguiente etapa, la interestelar, vista en Halo 3, en la cual, ya con ayuda de la inteligencia adquirida por sus huéspedes, pueden realizar viajes en el espacio mediante la apropiación de naves y así aumentar su alcance, y finalmente una forma teórica, la transgaláctica, la cual jamás ha sido alcanzada por el parásito. Las formas de combate Flood tienen un tiempo de vida útil determinado, la cual se acaba cuando el huésped está a punto de morir, ya que en la fase silvestre y gran parte de la fase coordinada, el Flood requiere de biomasa viva para poder existir, lo cual indica que todos sus huéspedes hasta ese momento siguen vivos al momento de convertirse en formas de combate Flood. Y después de ya haber sido infectados, esta característica explica el por qué se vuelven más listos con cada nuevo huésped, llegando a usar armas y vehículos. Lo anterior se confirma con la terminal de Halo Combat Evolved Anniversary, en el nivel Keys, donde se ve al Capitán Keyes luchar por mantener su propia mente. Asimismo, en el libro Halo The Flood se narra a detalle la transformación del Capitán Keyes. Esto último ha sido aceptado oficialmente y de hecho es la explicación a los gritos y palabras dichas por el Flood en Halo 3, siendo estas las últimas palabras de sus huéspedes antes de convertirse. Y si tuviera que mencionar qué niveles me causaron más estrés de los videojuegos, entonces los niveles del Flood estarían en la lista. En la historia de Deceased, el virus antivida es un arma biológica creada por Darkseid para conquistar la Tierra. Se propaga inicialmente a través de las redes sociales y dispositivos electrónicos, infectando las mentes de las personas y convirtiéndolas en zombies bajo su control. A medida que la infección se extiende, las personas infectadas pierden toda su humanidad y se convierten en seres violentos y sin mente, cuyo único objetivo es propagar el virus, el cual no solo se propaga como un virus zombie cualquiera, sino que al tener una naturaleza tecnoorgánica, significa que el ver las pantallas o cualquier dispositivo electrónico es capaz de contagiarte. Lo que hace que el virus antivida sea particularmente aterrador es su capacidad para corromper incluso a los héroes más poderosos y valientes, convirtiéndolos en enemigos mortales de la humanidad. Tal es el caso de Superman, es infectado por el virus y se convierte en una de las mayores amenazas para la supervivencia de la Tierra. Saben, no soy muy fan de Marvel, pero debo admitir que este tiene uno de los virus zombies más aterradores. El virus del hambre es la principal causa del apocalipsis zombie en la Tierra 2149 y otras realidades del multiverso.
El virus que infectó la Tierra 2149, convirtiendo en zombies a sus habitantes, es de origen extradimensional. Este virus provoca enormes cambios en la fisiología de las víctimas y se transmite mediante la mínima rotura de la piel al entrar el virus en contacto con la sangre. Normalmente, si un sujeto no infectado es mordido por otro que sí ha sido víctima de la infección, aunque se ha dado el caso en el que la infección se produjo tras ser inoculado el virus en sujetos no infectados, introduciéndolos directamente en el torrente sanguíneo. En ambos casos, tras un breve espacio de tiempo, normalmente unos 5, aunque pueden variar dependiendo de la víctima, el sujeto cae víctima de la infección. Algunos sujetos han demostrado ser capaces de retardar sus efectos, como era el caso de Spider-Man, cuya fisiología especial le permitió retardar el virus durante varios minutos, o el hombre gigante, que debido a su enorme tamaño, tardó más en ser sometido. También el acuariano Wundar logró superar la infección en el tiempo necesario para ponerse en un estado de animación suspendida, impidiendo que el virus se extendiera por su cuerpo. Durante el proceso, las víctimas se ven azotadas por un agudo dolor en el estómago y sufren convulsiones, vomitan sangre y hasta que finalmente el virus ha hecho en efecto. La víctima se convierte en un zombie y se ve asaltada por una irresistible necesidad de comer carne fresca. El hambre que padece el zombie es la única necesidad fisiológica que siente una vez sometido el virus. No tiene necesidad de respirar, miccionar, reproducirse y otras funciones. Aquellos infectados dotados de superpoderes conservan la mayor parte de sus habilidades, excepto aquellas que tuvieran un factor curativo, tal es el caso de Wolverine o Deadpool. Sin embargo, no parece que estas habilidades sean necesarias, ya que los zombies pueden sobrevivir a un daño masivo y heridas mortales en cualquier otra circunstancia o la pérdida de partes de su cuerpo, pudiendo incluso sobrevivir a la decapitación. Hasta se dio el caso de un cerebro arrancado de la cabeza de un zombie continuó vivo y una vez colocado en el cuerpo de otro sujeto continuó funcionando. La única manera conocida de acabar con un zombie de esta realidad es destruir su cabeza completamente. Yo sé que este cómic tiene múltiples errores y agujeros, pero eso no quita su mérito, al quizá haber sido el primero en presentar un giro único en el género de los zombies, al incorporar a los icónicos personajes de Marvel en un escenario apocalíptico. Quizá lo más aterrador para el final. El virus cruzado es sin duda uno de los más aterradores de toda la ficción. En la saga de cómics Crossed se muestra cómo el planeta entero ha sido asolado por una extraña infección que transforma a los humanos infectados en seres maníaco-homicidas sin remordimiento, que practican todo tipo de perversiones que alguna vez se les hubiera pasado por la cabeza. También parecen mostrar tolerancia al dolor y masoquismo extremo, llegando a reírse a carcajadas mientras son descuartizados o mutilados. La infección se contagia a través de fluidos corporales, casi siempre por mordiscos, salpicaduras de sangre o prácticas sexuales. A los humanos afectados por el virus se les reconoce mediante una cicatriz en forma de cruz roja que les aparece en el rostro. Se les conoce con el nombre de Crusade o Cruzados. Una diferencia importante entre los cruzados y otras pandemias ficticias como el virus de la rabia es que, si bien los cruzados se convierten en psicópatas violentos homicidas, aún conservan un nivel básico de inteligencia. Por lo tanto, todavía son capaces de utilizar herramientas y armas, conducir vehículos de motor, colocar trampas complejas y otras acciones. Ocasionalmente se observa en la serie que un cruzado conserva todas las habilidades que tenía antes de su infección. La mayoría simplemente carece de la paciencia o la cordura para hacer cualquier cosa que no esté inmediatamente relacionada con sus impulsos viciosos. El contagio se extendió por todo el mundo, con los cruzados matando, violando y practicando canibalismo y mutilando por diversión. Con gobiernos y militares abrumados, amigos y familiares se masacraron entre sí con cualquier cosa que cayera en sus manos, y las ciudades se convirtieron en enormes osarios. Gran parte de Oriente Medio quedó arrasado cuando Israel desplegó armas nucleares. El último acto organizado por el gobierno de los Estados Unidos fue cerrar tantas plantas de energía nuclear como fuera posible y luego matar a los científicos y técnicos nucleares para evitar que reactivaran las plantas. Sin embargo, algunas centrales nucleares no llegaron a tiempo, como es el caso de Wolf Creek en Kansas y Browns Ferry en Alabama, detonadas por virus cruzados, quien retiró las barras de control. Una a una las bases militares restantes son invadidas. Pronto la civilización humana prácticamente desaparecería y la humanidad será una especie cada vez más amenazada. Para mí este es un virus el cual agradezco que sea solamente una obra de ficción y que algo como esto jamás sucedería en la vida real. O puede que solamente, quién sabe.
Si el video te gustó, puedes dejar tu like, compartir y suscribirte para ver más material que te puede interesar. Activa la campana para no perderte mis próximos videos. Recuerda que si quieres que hable más a profundidad de alguno de los escaños vistos o de algún otro tema en particular, entonces te invito a dejar tu like y dejar tu idea en la caja de comentarios. Quiero oír tus ideas. Se despide su servidor Sid. Nos vemos en la próxima.